Saludos cordiales, mi estimado doctor. Me presento, soy la abogada, soy la Narcisa Sarango Saca, estudiante de la Maestría de Derecho Constitucional con mención en Derechos Humanos. En esta ocasión voy a hacer la sustentación del estudio de caso, sentencia número 223-17-EP/23. Bueno, pues la sustentación sobre el estudio de este caso es de la Corte Constitucional del Ecuador, una sentencia emitida por la Corte Constitucional. Pues la Corte Constitucional del Ecuador analizó si una sentencia de segunda instancia en una acción de habeas corpus vulneró o no el derecho al debido proceso en lo que respecta a la garantía de motivación y el derecho a la defensa, ya que los jueces no analizaron íntegramente el caso ni respondieron los argumentos de los accionantes. Bueno, ahora la descripción del caso. El número de la sentencia, como ya lo expliqué, es la sentencia número 223-17-EP/23. El tipo de acción es una acción de extraordinaria de protección que se presentó ante la Corte Constitucional del Ecuador. El lugar de origen, el caso tiene su origen en Quito, Pichincha. Ya, tema específico, pues la Corte Constitucional del Ecuador analizó si una sentencia de segunda instancia en una acción de habeas corpus vulneró el derecho al debido proceso en la garantía de motivación y el derecho a la defensa, ya que los jueces no analizaron íntegramente el caso ni respondieron los argumentos de los accionantes. Con respecto a los argumentos de los accionantes que presentaron, pues fueron sobre ilegalidad, arbitrariedad e ilegitimidad de la orden de prisión preventiva dictada en contra de los accionantes en marco de un proceso penal. Ya. Datos de los intervinientes. En este caso, los accionantes. Presentan la acción de habeas corpus los abogados Julio César Sarango y Gonzalo Realpe, que se los denomina como accionantes. Presentaron una acción de habeas corpus a favor de José Clever y de Fernando Villavicencio. Los accionados en este caso son los jueces de segunda instancia de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia. Con respecto al amicus, en el presente caso que se estudia no se ha presentado. Ya, ahora vamos a ver, continuamos. Conceptos desarrollados. La Corte Constitucional del Ecuador pues analiza un caso donde debía determinarse si una sentencia de segunda instancia violó el derecho al debido proceso en un habeas corpus. Tras su revisión, después del estudio realizado, el tribunal confirmó que los jueces de segunda instancia sí vulneraron el derecho al debido proceso en la garantía de motivación al omitir ciertos argumentos sobre la ilegalidad de la prisión preventiva. Bien, ahora, no obstante, descartó que esta omisión genere indefensión, pues los afectados tuvieron oportunidad de presentar sus alegatos. Con respecto a la reparación, pues la Corte aplicó el principio de proporcionalidad al concluir que el proceso penal original y revocarse la prisión preventiva. Consideró que un nuevo juicio sería ineficaz. En su lugar, declaró la propia sentencia como una reparación simbólica. Esto quiere decir que este criterio refleja lo establecido en el artículo 11.3 de la Constitución de la República del Ecuador, que exige medidas reparatorias, proporcionales a la violación. ¿Ya? Ahora, el fallo evidencia una tensión entre formalismo y justicia material. Porque, como señalan los jueces, fundamentalmente decisiones que afectan derechos fundamentales, la Corte, aunque reconoció el error, no propuso reformas procesales para casos futuros, limitando una solución ex post facto. Bueno, ahora, normas constitucionales aplicadas. En el presente caso que se estudia,
se analiza la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 76, numeral 7, literal L, sobre la garantía de motivación, asimismo el derecho a la defensa, el artículo 11, numeral 3, el artículo 424 sobre la supremacía de la Constitución y el artículo 86, numeral 3 sobre la reparación integral. ¿Ya? Ahora vamos con los antecedentes del caso. Pues en el presente caso, José Clever Jiménez, que es un asambleísta, y Fernando Villavicencio, periodista de investigación, ambos conocidos por su firme postura contra la corrupción, se vieron abruptamente enfrentados en una orden de prisión preventiva el 28 de octubre del 2016, en el año 2016. La paradójica se les imputaba violar un artículo del Código Penal que ya se encontraba derogado en ese entonces, como si el tiempo jurídico retrocedía solo para ellos. Entonces sus abogados, en un esfuerzo por evitar lo que consideraban una persecución política disfrazada de procesos ilegales, arbitrarias e ilegítimas, destacaron como sus clientes, lejos de ser fugitivos, habían cumplido con las medidas cautelares alternativas impuestas inicialmente en el proceso. En primera instancia, la Corte Nacional de Justicia aceptó el habeas corpus, considerando que la prisión preventiva carecía de justificación. Sin embargo, en segunda instancia, la Sala de lo Contencioso Tributario revocó esta decisión bajo un argumento formal. Como los afectados no se encontraban físicamente detenidos, el recurso era improcedente. Esta decisión, tomada sin abordar el fondo del asunto, como es la presunta aplicación ilegal de una norma derogada, dejó al descubierto lo que muchos vieron como una peligrosa preferencia por el formalismo sobre la justicia sustancial. ¿Ya? Ahora, el drama legal se prolongó por años. Para cuando la Corte Constitucional finalmente reconoció ya en el año 2023 que los jueces habían fallado al no analizar adecuadamente los argumentos, la vida de los imputados ya habían cambiado irrevocablemente. Villavicencio en particular continuó su lucha contra la corrupción hasta que en el 2023 la Corte Constitucional declaró que se había vulnerado cierto tipo de derechos. ¿Ya? En consecuencia, se puede afirmar que la respuesta de la Corte Constitucional, aunque acertada en su diagnóstico, sí fue tardía y llegó cuando el daño ya era irreversible. Pues bien, ahora, trámites constitucionales. El trámite constitucional en el presente caso 223-17-EP/23 siguió los pasos previstos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional aplicables a la acción extraordinaria de protección. Los principales hitos procesales fueron los siguientes: la acción extraordinaria de protección, que se encontraba regulada en el artículo 94 de la Constitución y artículos 45 y 52 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Las etapas del trámite que se dieron: presentación de la acción extraordinaria de protección, admisión por parte de la Corte Constitucional, análisis de la Corte Constitucional, la emisión de la sentencia, notificación con la decisión y su archivo. Ahora bien, la revisión de la literatura. He analizado dentro de este estudio de caso lo que es los derechos vulnerados: el derecho al debido proceso, el derecho a la defensa, la motivación de las sentencias y lo que es el habeas corpus. Entonces, el derecho al debido proceso. El debido proceso, pues, es un pilar fundamental para asegurar que todo juicio o procedimiento sea justo. Su esencia radica en garantizar que las personas tengan derechos a ser escuchados, a ejercer su defensa, a presentar también las pruebas y a recibir una decisión imparcial y debidamente motivada.
para que así pues las partes puedan tener conocimiento y sobre todo lo puedan entender y puedan entender esta resolución. Sin estas garantías mínimas, no es posible hablar de una justicia real, ya que cualquier persona podría ser juzgada o sancionada sin haber tenido la oportunidad de ser sin tener la oportunidad de poderse defender. ¿Ya? Ahora bien, en este sentido, la concepción del debido proceso en el ordenamiento jurídico ecuatoriano debe considerar ambas visiones. Por un lado, como señala Durán y Enríquez, la Constitución del 2008 ha elevado este principio al rango del derecho fundamental, consolidando su supremacía. Por otro, como advierten Durán y Fuentes, su aplicación práctica sigue enfrentando desafíos importantes, especialmente en cuanto al acceso efectivo a la justicia para grupos vulnerables y en la eficiencia de los procedimientos jurídicos. Aunque la Corte Constitucional ha avanzado grandemente en la interpretación y el desarrollo de este derecho, todavía persiste vacíos en su implementación real, en la práctica. En el contexto del Estado constitucional de Derecho y Justicia proclamado por la Constitución de la República del 2008, el debido proceso adquiere un carácter estructural. No solo constituye una garantía individual, sino también una condición necesaria para la legitimidad de toda actuación del poder público. A ver, ahora sí. Ya, ahora bien, en relación al caso que se estudia, a la sentencia 223-17-EP/23, con el debido proceso, se evidencia una ruptura en el debido proceso que va más allá de tensiones legales. Al omitir un análisis profundo sobre la aplicación ilegítima de una norma derogada, los señores jueces convierten lo que debería haber sido una garantía de justicia en un mero trámite formal. El derecho a ser juzgado con leyes vigentes y a que los tribunales escuchen sustancialmente los argumentos de la defensa no son formalidades, son salvaguardas que protegen a las personas del poder arbitrario del Estado. La Corte Constitucional del Ecuador reconoció esta vulneración, pero su fallo llegó tardía, cuando los afectados ya habían cargado por años con el peso de una medida cautelar injusta. Bien, ahora el marco regulatorio del debido proceso. ¿Cómo se regula el debido proceso? Es un derecho fundamental, por supuesto, consagrado en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador y respaldado por tratados internacionales. Garantiza el acceso a la justicia a una autoridad imparcial, también el derecho a una defensa y a una resolución motivada. Incluye derechos como ser informado de las actuaciones, contar con defensas adecuadas, presentar y debatir pruebas. La motivación de las decisiones aseguran su legalidad, su transparencia y su responsabilidad. Desde el plano internacional, el Ecuador ha ratificado diversos tratados y convenios que consagran el debido proceso como un derecho humano fundamental. Entre ellos destaca el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuyo artículo 14 garantiza que todas las personas sean iguales ante los tribunales y cortes de justicia y que tengan derechos a ser oídos públicamente por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecidos por la ley. Este artículo también reconoce garantías mínimas para la defensa en procesos penales, como el derecho a ser informado de los cargos que se les imputa, a disponer del tiempo necesario para preparar la defensa, a comunicar con un defensor de su elección, ya sea un defensor público o un defensor particular, y a no ser obligado a declarar contra sí mismo.
De igual manera, también nos habla la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocido también como el Pacto de San José, en su artículo 8 del derecho a toda persona a ser oído con las diligencias garantizadas dentro de un plazo razonable por un juez o un tribunal competente, independiente e imparcial en la sustanciación de cualquier acusación particular formulada contra ella o por la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier carácter. Bien, haciendo un análisis con la sentencia número 223-17-EP/23, deja al descubierto una dolorosa realidad. Nuestro marco regulatorio muestra graves limitaciones para corregir sus propios fallos estructurales. Ya, bien, ahora continuamos con el derecho a la defensa. Se analiza este derecho a la defensa. El derecho a la defensa está protegido por instrumentos internacionales vinculantes, como el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 8 de la Convención Americana, que ya lo expliqué. En Ecuador, la Constitución, en su artículo 76, también habla y garantiza el derecho a la defensa, lo reconoce como un derecho estructural, como un derecho irrenunciable y una parte esencial del Estado constitucional de derechos y justicia, asegurando su protección en todo proceso. Pues bien, en términos comparativos, tanto los tratados internacionales como la normativa interna de nuestro país, Ecuador, convergen en el reconocimiento del derecho a la defensa como una garantía fundamental, como una garantía inalienable, esencial para la administración de justicia. Esta conformidad entre los compromisos internacionales y el ordenamiento jurídico nacional refuerza significativamente la protección de los derechos humanos, consolidando un sistema legal más dinámico y coherente en la formación de las personas. Bueno, también lo he hecho un análisis con respecto al caso que se está estudiando, pues se revela como el derecho a la defensa pudo volverse ilusorio cuando los tribunales priorizan formalismo sobre sustancia, aunque los afectados presentaron argumentos sólidos sobre la ilegalidad de su prisión preventiva. Los jueces de segunda instancia decidieron ignorarlos bajo el pretexto técnico de que no estaban físicamente detenidos, ¿no? Esto convirtió su derecho a defenderse en un mero trámite sin verdadera eficacia. Bien, ahora continuamos. Con respecto al derecho a la defensa en el contexto constitucional, pues en el contexto constitucional el derecho a la defensa tiene su carácter transversal y aplicable inmediata, lo que significa que no pudo ser transgredido por leyes o decisiones estatales. Según el artículo 11.3 de la Constitución, los derechos son de exigencia directa, de inmediato, son normas habilitantes. En consecuencia, se puede afirmar que la respuesta de la Corte Constitucional, aunque acertada en su diagnóstico, sí fue tardía, tomando en cuenta que se presentó desde el 2016, pues resuelta en el 2023 y ya llegó cuando el daño ya era irreversible. Esta situación pone de manifiesto un fallo sistemático preocupante, ya que nuestro sistema judicial suele corregirse sus errores cuando las consecuencias ya no se pueden remediar. ¿Ya? Ahora bien, la garantía de motivación. Con respecto a la garantía de motivación en relación al caso, la garantía de motivación pues, es el deber que tienen las autoridades públicas de fundamentar sus decisiones. Toda autoridad está obligada a fundamentar sus decisiones explicando de manera clara, de manera lógica y suficiente las razones jurídicas fácticas que la sustentan, con el fin de garantizar la transparencia, evitar la arbitrariedad y permitir el ejercicio del derecho a la defensa y a la impugnación. Bueno, esto lo dice el autor Capata, et al. Y otros autores. La Corte Constitucional del Ecuador ha señalado también
que una motivación suficiente es indispensable para el ejercicio efectivo del derecho a la defensa. Esta permite a las personas comprender la decisión estatal y cuestionarlas adecuadamente, incluso si la motivación no es totalmente correcta o precisa en cuanto al derecho a los hechos. ¿Ya? En este sentido, pues tenemos varios autores también que nos explican, hablan sobre el derecho, sobre la garantía de motivación. Pues en este sentido, Bustamante y Molina señala que la garantía de motivación como parte integral del debido proceso se encuentra implícitamente reconocido en la Constitución de la República del Ecuador a lo largo del tiempo y gracias al control constante ejercido por la Corte Constitucional sobre los procesos jurisprudenciales. Esta garantía ha ido evolucionando, consolidando criterios uniformes y trazando una línea jurisprudencial coherente. Asimismo, la Corte Constitucional ha sostenido que la motivación es suficiente en los actos públicos, constituye una condición indispensable para que el derecho a la defensa pueda ejercer de manera efectiva. Bien, pues con respecto también motivar una sentencia no es solo llenar de páginas con tecnicismo, sino implica con claridad y honestidad las razones de una decisión que impacta vidas reales. La Corte Constitucional, al señalar esta omisión, recordó que una resolución sin motivación es como un fallo en un idioma incomprensible con el ciudadano. Bien, ahora continuamos. Elementos de la garantía de motivación. Los elementos, se analiza sus elementos esencialmente conforme a la doctrina, normativa y jurisprudencia reciente en el contexto ecuatoriano. Primero, fundamentación jurídica y fáctica es el primer elemento esencial en esta garantía. Según el Código Orgánico General de Procesos, en su artículo 164, los jueces están obligados a valorar las pruebas presentadas por las partes y a justificar su decisión con base a la normativa jurídica aplicable en cada caso en concreto. Pues con respecto a la claridad y accesibilidad del lenguaje empleado, como señala Ortiz y Sanguncho, la opacidad en las resoluciones afecta especialmente a grupos vulnerables como comunidades indígenas o personas con baja escolaridad, obstaculizando su acceso efectivo a la justicia. Congruencia procesal, conforme el artículo 166 del Código Orgánico General de Procesos, que exige que las resoluciones respondan de manera precisa a los argumentos y pruebas presentadas por las partes. Bien, la fundamentación es una explicación clara y lógica y demuestra que los motivos legales y fácticos de una decisión judicial o de la administrativa. Frente a estas falencias, la Corte Constitucional recordó que la falta de motivación no es solo una omisión legal, también implica transformar el proceso judicial en un acto unilateral, donde las personas quedan reducida a espectadora de su propio caso. Bien, ahora, la motivación en las decisiones judiciales según la Constitución, pues en el Estado constitucional de Derechos y Justicia, la motivación judicial es una garantía procesal obligado, no un aspecto formal, según el artículo 76.7, literal L, de la Constitución. Toda decisión pública debe estar debidamente motivada o será anulada. Esta garantía permite conocer con claridad las razones jurídicas y fácticas que justifican una resolución que pueden afectar derechos. Bien. La jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre la motivación de las sentencias, pues tenemos varias sentencias de la Corte Constitucional que se han convertido ya en jurisprudencia con respecto a la motivación de las sentencias. Entre ellas, una de ellas es la sentencia número
1158-17-EP/24 de la Corte Constitucional establece criterios para identificar una motivación válida. Debe basarse en hechos probados, normas aplicables y un argumento jurídico claro. La Corte clasificó los vicios de motivación en inexistencia, insuficiencia, apariencia. También señaló errores comunes como incoherencia, inatinencia, incongruencia e incomprensibilidad. Estos defectos pueden anular una resolución por violar el debido proceso. Bien. El habeas corpus. También en el estudio del presente caso tratamos sobre el habeas corpus, que es un recurso fundamental para proteger la libertad individual frente a detenciones arbitrarias. Permite que un juez revise la legalidad del arresto. Sin embargo, su uso indebido o indiscriminado puede generar efectos negativos, afectando el orden social y el funcionamiento del sistema jurídico. Eso lo señala el autor Lord. En el artículo 89 también de nuestra Constitución de la República del Ecuador establece que el habeas corpus tiene como finalidad recuperar la libertad de quien haya sido privada de ella de manera ilegal, arbitraria o ilegítima, y a proteger la vida o integridad física de una persona detenida, incluso si su detención ha sido legal. Esta concepción amplia y progresista reconoce el habeas corpus como un instrumento no solo correctivo, sino también preventivo frente a situaciones que ponen en riesgo ciertos derechos fundamentales. Bien, procedimiento y los requisitos. El habeas corpus en el Ecuador rige por un procedimiento demasiado ágil, informal y accesible, acorde a su carácter urgente y tutelar. Según el artículo 89, se puede presentar por la persona afectada o por cualquier otro en su nombre, como es en este caso presentaron los abogados de los afectados, sin necesidad de abogado. Su finalidad es ofrecer una respuesta rápida, eficaz, ante afectaciones a la libertad personal o integridad física. Bien, el análisis de la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el habeas corpus, pues la Corte Constitucional del Ecuador ha fortalecido el alcance del habeas corpus, reafirmando su carácter preferente, sumario, no formalista y tuitivo. En la sentencia número 2176-17-EP/20 amplió su alcance más allá de la legalidad de la detención, incluyendo la revisión de las condiciones de reclusión cuando están en riesgo de derechos como la vida, la salud o integridad personal. También tenemos la sentencia número 1449-19-EP/21. Reitero que puede ser interpuesto por cualquier persona sin exigencia formal y que también su trámite debe ser bien ágil. ¿Ya? Formulación y desarrollo de las proposiciones. Bien, una de las proposiciones que he formulado en el estudio de este caso es: la falta de motivación en la sentencia de segunda instancia vulneró el derecho al debido proceso. La Corte Constitucional determina que la falta de motivación adecuada en una sentencia de segunda instancia en habeas corpus sí vulneró el derecho al debido proceso. Los jueces no ofrecieron una justicia clara, sobre todo real y suficiente, lo que implicó a los accionados entender el por qué se rechazó su solicitud, pues la resolución no fue motivada adecuadamente. Ya. Tenemos la siguiente proposición. El rechazo del habeas corpus sin pronunciamiento sobre los argumentos planteados afectó la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva. El rechazo de una acción de habeas corpus sin pronunciamiento sobre los argumentos principales planteados por los accionantes, como es la ilegalidad, arbitrariedad y la ilegitimidad, sí afectó el derecho a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva. Pues bien, la decisión judicial
se alejó del precedente obligatorio y generó una violación constitucional. Una decisión judicial que desconoce la jurisprudencia vinculante sobre el habeas corpus y la motivación que vulnera la Constitución, pues la Corte Constitucional advirtió una doble infracción, se ignoró el precedente obligatorio y se afectó el principio de supremacía constitucional. Recordó que la motivación no es una formalidad, sino una garantía de control ciudadano y legitimidad judicial. Alejarse injustificadamente del estándar previsto constituye un acto arbitrario y contrario al deber de respetar la jurisprudencia como puente normativo. Pues hasta ahí mi exposición, mi estimado doctor. Muchas gracias.